Bien, continuamos ya con la parte final de esta cobertura sobre el discurso 7 del presidente de la República. Y tenemos con nosotros la grata presencia del vocero presidencial, el licenciado Roberto Rodríguez Marchena. Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo aquí. No, la oportunidad es nuestra, ¿no? Evidentemente, a mí me pareció que la parte más emotiva del discurso presidencial, que duró alrededor de 2 horas y media, fue la parte última en la que intenta, y probablemente lo consiguió, tratar de tocar algunas fibras muy emotivas del corazón nacional, ¿no? Y sería interesante, y mucha gente se pregunta, ¿quién escribe los discursos del presidente de la República? Porque el presidente no tiene tiempo para dedicarle horas enteras a redactar un discurso, y él no es un intelectual ni redactor de discursos, ¿no? Incluso los grandes presidentes de los Estados Unidos y de otros países democráticos han tenido redactores de discursos, incluyendo John F. Kennedy. Sí. Bueno, es un equipo. Lo que sí tú puedes tener la seguridad es que ese equipo lo conoce muy bien. Lo conoce muy bien porque ese Danilo Medina de todo el discurso que combina el elemento racional, lo fáctico, ¿verdad?, con lo emotivo, esa es su personalidad. Es una personalidad muy cariñosa, una personalidad cercana. Incluso la naturaleza de nuestro gobierno viene marcada por esa personalidad cercana, de diálogo directo con la gente, pero al mismo tiempo que tiene el rigor analítico y además la disciplina en la ejecución. Entonces, ese discurso plenamente lo revela él en cuerpo y alma. No, y yo supongo que él sugiere los temas, ¿no? Por supuesto. Del discurso. Evidentemente, para ser un buen redactor de discurso, se necesita conocer bien quién va a leer ese discurso, porque hay que conocer sus inflexiones, donde hace pausa. Y a mí me parece que el presidente hizo una buena lectura de ese discurso. Y en sentido general, independientemente de las objeciones de tipo político que se le puedan hacer al texto, a mí me pareció un texto muy correcto y muy oportuno y muy a tono con la fecha. La rendición de cuentas, él hizo una rendición de cuentas. Es evidente que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ello, pero fue una rendición de cuentas. En un momento dado, el presidente no se agota leyendo estos discursos porque realmente fue extremadamente largo y fue al final que le dieron agua. No, en varios momentos de su discurso, pues él aprovechó para tomar un poquito de agua. Sí, porque es un discurso agotador. Pero lo importante para mí del discurso es que él pudo hacer un ejercicio pedagógico. Su insistencia en los porqués, yo creo que tiene un gran valor en esta ocasión, porque muchas veces nos quedamos a mirar las cifras que muchas veces ya conocemos por los medios de comunicación, porque a todo lo largo del año... Y que son frías, ¿no? Exactamente, son frías, pero se vienen ofreciendo a la población. Pero además, la población es parte activa de esa cifra, porque es ella la que lo construye, es ella también el sujeto. De modo que muchas de estas cifras eran conocidas por la población ya. El hecho de que el presidente planteara los porqués, yo creo que tiene un gran valor pedagógico, porque un líder político tiene que soportarse en las cifras para poder llevar un mensaje. Ese mensaje del cierre, ese mensaje de que por qué estamos haciendo esto, por qué tenemos jornada escolar extendida, eso es importante. Entonces yo me gustaría destacar el valor pedagógico, los porqués del discurso y los impactos que está teniendo, porque para mí eso es lo trascendente. ¿Cuál fue el corpus, el cuerpo del mensaje que transmitió el presidente de la República? ¿Cómo podemos decir, sin lugar a dudas, que vivimos en tiempos mejores que lo que teníamos en el año 2012? De que tenemos una República Dominicana mucho más próspera, mucho más democrática. Porque, ¿qué nos dicen las cifras de la jornada escolar extendida, de la construcción de hospitales, de la ampliación del seguro familiar de salud, de las nuevas y amplias facilidades que hay crediticias, de que el país está democratizando el crédito, democratizando la educación, democratizando la salud, democratizando en síntesis oportunidades? Entonces podemos decir que tenemos un país mucho más democrático, pero al mismo tiempo, como resultado de esa prosperidad, de esa democratización, tenemos un país más resiliente a las vulnerabilidades tradicionales. Y tenemos un país que es menos vulnerable a los vaivenes de la economía mundial, incluso de las consecuencias que pudiera haber de desastres naturales. Pienso que si vemos el discurso del presidente, es un discurso que nos devuelve o nos reafirma la confianza en nosotros mismos. Es decir, la República Dominicana va
por buen camino. Aquí están los resultados que lo soportan. Que falta mucho por hacer, que hay muchas cosas por hacer, todos lo sabemos. La primera reacción... Porque hay muchas cosas que todavía están pendientes. Claro, ningún gobierno, yo digo, es enteramente bueno como es enteramente malo. Y nunca es prácticamente imposible resolver todos los problemas de un país cuyos problemas son de mayor intensidad que los recursos disponibles para encararlo. Ahora, las primeras reacciones de la oposición parecen indicar que ellos temen que el presidente haya dado, más que una rendición de cuentas, un anticipo de su propósito de repostularse para un tercer mandato que le prohíbe la Constitución de la República. Y señalan como parte de eso no solamente el recuento final, la parte emotiva final, sino también los aumentos salariales y las condiciones nuevas que planteó en ese discurso. El gran problema de la oposición de República Dominicana es que es una oposición que siempre anda con el temor de lo que pueda hacer el contrario, siempre tratando de escrutar lo que pueda hacer el contrario y no basándose en hechos reales. Si usted analiza la oposición en otros países cuya institucionalidad está más desarrollada, Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, o Francia, o Alemania, usted va a ver una oposición que tiene vocación de gobierno. Y al tener vocación de gobierno, de gobernar y de representar poderes y sectores importantes, pues se enfoca en el hecho concreto, en los hechos concretos de la ejecutoria de gobierno, planteando que, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Si nosotros decimos, por ejemplo, nosotros tenemos 1.300.000 niños en jornada escolar extendida, ¿qué me dice usted de eso? Usted negar, anular el valor de la jornada escolar extendida a 1.300.000 niños es una torpeza política y usted deja de aportar como oposición. Entonces, lamentablemente, la oposición en la República Dominicana no enriquece las oportunidades de que la población pueda visualizar más allá del gobierno. Entonces, sigue manteniendo al gobierno de turno como horizonte político y eso es lo que pasa. Entonces, ellos mismos quedan atrapados porque al localizar al gobierno como el horizonte político, pues evidentemente quedan atrapados ante el temor de que ese horizonte político vaya a permanecer. Pero es la primera vez que oigo a una persona del gobierno decir que la oposición carece de voluntad de poder, ¿no? De voluntad de gobierno. No, pero es que se manifiesta en eso. Es decir, quien tiene vocación de poder, lo primero es que está en contacto con la gente y sabe cuál es el sentir de la gente. ¿Cómo le puede usted decir a las familias que han sido beneficiadas, a los que han recibido un crédito para desarrollar su negocio de Banca Solidaria, de Fundación Reserva, cómo usted le puede decir que eso no vale la pena? ¿Cómo usted puede decirle a una madre que tenga a su hijo en jornada escolar extendida que eso no funciona? ¿Cómo usted puede decirle que los cursos de Infotep son un verdadero disparate? Entonces, negarlo todo no aporta, no enriquece. Entonces, ahí están atrapados. Entonces, eso es lo que revela que no hay una verdadera vocación de poder, sino una vocación de negar la impronta del otro. Y ahí están sumidos en eso. Algunas de esas reacciones iniciales también se refirieron a vacíos en el discurso presidencial. No se refirió al tema de la corrupción, no se refirió al tema de la deuda externa, no se refirió a otros temas que han ocupado espacios importantes en los medios de comunicación últimamente. ¿Lo hizo presidente, lo hizo adrede o no tenía respuesta para esas críticas de la oposición o qué? La crítica de la oposición usted puede adelantarlas aún antes de pronunciar el discurso. No importa los temas. No importa el tema, no importa si lo han visto o no lo han visto, si lo vieron completo por parte, siempre van a utilizar el lugar común de que no llenó las expectativas. No llenó las expectativas. Esa es la respuesta clásica de un opositor que no tiene vocación de poder. Entonces, un presidente de la República analiza el momento político que vive el país y entonces estructura, por eso hablaba del cuerpo del mensaje del presidente. Usted estructura un mensaje en base a los elementos que usted considera que son imprescindibles para lograr un impacto emotivo y racional en su público. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Pues escoger los temas. Naturalmente es él que escoge los temas, si no la oposición escogería otros temas. Es natural que la oposición señale lo que ella piensa, lo que ella cree, pero ya vemos, ¿no? Nos queda un solo minuto. ¿Qué pasará ahora?
Bueno, que seguiremos profundizando lo que ha sido nuestro programa de gobierno. Si ha habido una característica fundamental de nuestro gobierno, es la fidelidad a los compromisos contraídos en el programa de gobierno del 12 al 16 y del 16 al 20. Miguel y el público que nos ve, si damos seguimiento a las ejecutorias del gobierno y la comparamos con el programa de gobierno, vamos a ver una clara lealtad, una clara línea de mando del programa hacia las ejecutorias. Vamos a continuar y vamos a profundizar. Nosotros decimos que el año 2019 será todavía mejor de lo que fue el año 2018. Hay toda una obra acumulada en estos 6 años que tiene un indiscutible valor, que nos permite a nosotros reafirmar de que recibimos un país, una sociedad, y hemos mejorado las oportunidades y el bienestar de esa sociedad. Eso es indiscutible. Que usted pueda observar algunos aspectos que usted no está de acuerdo, eso siempre es posible. Y además siempre es real, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero lo que no hay duda es que vivimos tiempos mejores a los que había en el año 2012 y de que este gobierno ha demostrado que sus políticas funcionan. Eso no hay duda, las políticas funcionan. De modo que lo que funciona hay que continuarlo. Si vamos a seguir continuando y profundizando el compromiso. Por ejemplo, en el caso de la jornada escolar extendida, el presidente ofrecía la cifra de que un 68% del universo de los estudiantes dominicanos está en jornada escolar extendida y que nuestro propósito para el 2020 es completar el 100%. Y así hay otras metas que tienen que ver con todo esto. En el caso del 911 ya alcanzamos el 74% y la vocación nuestra es que para el 2020 todo el territorio nacional, toda la población dominicana pueda ser susceptible de ser atendida por el 911. Cosas como esas, ¿no? Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Se va rápido el tiempo. Sí, gracias, así Miguel. es. No, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido todo por hoy en lo que tiene que ver con esta cobertura sobre el discurso número 7 del presidente de la República. Siga con nosotros en CDN, volvemos con más asuntos de su interés.